Nos gusta aprender, es nuestra pasión. En cada programa encontramos una excusa para sumergirnos en nuevos temas y charlar con referentes dispuestos a compartir sus conocimientos. Abrimos una nueva ventana entonces y te invitamos a que te asomes y participes de la experiencia con nosotros. Hoy el tema y el invitado son... El tema, Educación en Argentina, y el invitado, Gabriel Brenner. Él es ex subsecretario de Educación de la Nación. Bienvenido, Daniel. Gabriel. Bueno, gracias por la invitación. Qué lindo estudio y que ya a uno lo hacen sentir muy cómodo. Así que venía escuchándolos. Eso, agradecerles la invitación y ojalá que podamos conversar un ratito en torno a algunas cuestiones educativas. Bien. Yo tengo un montón de cosas para preguntar. Vos, si querés, también, locutora como siempre. Y estoy estudiando un profesorado, así que... Bien. ¿Profesorado en? Profesorado universitario. Se me toman todas las materias que hice en la licenciatura de Comunicación Audiovisual. Bien. Y se me suman, todas las pedagógicas, didácticas. En eso trabajo yo. Ah, bueno. Los presento a Azul. Gabriel Azul. Quiero decirte que parte de mi trabajo tiene que ver con la docencia vinculada a cuestiones de la enseñanza y fundamentalmente didácticas para quienes quieren ejercer la docencia, pero provienen de otros campos profesionales. Trabajé algunos años con abogados en la formación pedagógica y trabajo actualmente en la UBA, en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Ciencias Sociales. Acá estamos exactamente en el medio de las dos facultades en las que voy a trabajar, con los estudiantes de todas las carreras de cada facultad que quieren ser profes. Me encanta. Así que entiendo perfectamente el momento que estás viviendo, al menos en tu formación académica y en este trayecto. Así que... Ay, me encanta. Bienvenida al mundo de los profes. Ay, todavía no me recibí, pero estoy... Pero yo hablo así con los estudiantes y las estudiantes que están estudiando porque son futuros colegas. Es interesante ver a alguien como futuro colega y no como alguien que está detrás y debajo. Eso también da para hablar de algunas cosas que después vamos a intentar conversar, porque me parece que estamos en un tiempo, seguramente por muchos temas que ustedes tocan de actualidad, de permanentes, bruscos y a veces inentendibles cambios. Entonces me parece que está bueno no dejar de mencionar esto para, en el caso nuestro, hablar de educación, ¿no? Estamos viendo tiempos a veces que resultan difíciles de comprender. Hay quizás más incertidumbre que certezas, Sí. ¿no? Me imagino en muchos campos de los que ustedes completo. intercambian de manera permanente en el programa, así que la educación no solo no está exenta, sino que está centralmente interpelada por esta sensación complicada que nos toca vivir a los que estamos latiendo el corazón en estos tiempos. Siempre habrá sido complicado vivir, pero nosotros somos de este momento. Por lo tanto, tenemos que poder hablar e intentar entender lo que sucede, ¿no?, en este momento. Sí, totalmente de acuerdo. Vos sabés que yo te voy a llevar a la educación media. Vaya. Te llevo a la educación media, pero por una cuestión. Yo de profesión soy contador público. Bien. Pero como le debe pasar a varios de colegas tuyos, me agarró la vocación, digamos, por el tema de la docencia. Y sin ser docente, digamos, soy docente, porque doy clases en la Universidad de Loma de Zamora. Pero tengo todo el tema de universitario y me muevo en ese campo, en el campo universitario. Y han venido acá invitados, de la mano, una de ellas, de la mano acá de la locutora, que era su profesora, y hablamos siempre de niveles terciarios y universitarios. Y poco hemos tocado el tema de la educación media y secundaria. Y es algo que a mí me moviliza, porque digo, muchas veces en la universidad recibís chicos que vienen del secundario, muchos de ellos con un montón de problemas, ¿no? No resueltos. Y, digamos, eso complica todo lo que viene después. La pregunta concreta que te hago es, si vos tuvieras que hacer un diagnóstico cortito como para empezar la nota, ni más ni menos, ¿no? No muy largo, pero un diagnóstico cortito, ¿cómo ves a la educación media? ¿Qué habría que mejorarle? ¿En dónde está parada? A ver, es difícil hablar de la educación secundaria porque hay, digamos, y especialmente en estos tiempos, hay tantas escuelas secundarias como formas de transitar la adolescencia. Bien. Digo, es múltiple. Entonces, lo que se me ocurre como intento a esta buena pregunta para conversar es que los que estamos en esta mesa,
me arriesgo a decir generacionalmente, más bien vos y yo, venimos de una escuela secundaria, para decirlo de alguna manera, emplazada en el siglo XX, que fue ideada para pocos. ¿Qué quiero decir? Venimos de una estructura de una escuela secundaria que, digamos, se proponía formar a una élite y fundamentalmente su diseño histórico y su modo de organizarse era bastante selectivo, un poco excluyente, muy meritocrático. Ejemplos concretos, porque vos me estarás diciendo, bueno, Gabriel, ejemplos concretos. Y sí, cuando yo entré a la escuela, y de fondo estaba Malvinas, no puedo olvidarme nunca de ese escenario, ¿no? 82, pensá que el 60% de los chicos estábamos ya, era importante, había avanzado mucho la inclusión en la escuela, pero el 60% estábamos en la escuela. ¿Qué quiero decir? El 60% de los que teníamos en ese momento 13 años estábamos en la escuela. El 40% aún no. Y esto fue para darles un punto de inflexión, que yo lo comento porque fue mi primer año. Cada uno después podemos ver cuál fue su primer año y vamos a ver cómo a lo largo de, especialmente la segunda mitad del siglo XX, la secundaria, que era en principio para pocos, se fue expandiendo y se fue masificando. Ahora, lo concreto, y les quiero dar como dato, es que en este momento la matrícula secundaria es de casi el 97%. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, casi la totalidad de los chicos que tiene edad de estar en secundaria está en la secundaria. ¿Eso responde a algo? Algunas cosas, y no muchas. ¿Qué responde? Que la secundaria empezó siendo un nivel educativo muy selectivo en la Argentina y hoy están casi todos los chicos. Es una parte de la respuesta que cualquier oyente diría, Gabriel, pero todavía no estás diciendo lo que tiene que ver con las dificultades. Tiene razón, oyente, porque que estén todos es fundamental, porque habla de una educación que tiene más que ver con el derecho que con el privilegio. Pero lo importante no es que estén todos, es que entren todos y terminen todos, y mucho más importante, que lo que se aprenda tenga sentido. De alguna manera, los chicos especialmente, pero también los adultos, lo vivamos como un tránsito cargado de sentido y no un estar todos los días en un permanente sin sentido, ¿no? ¿Qué quiero decir? Es como cuando les digo, a veces es más importante estudiar con memoria que de memoria. Ahí van a entender más rápido. Entonces, en ese sentido, esta es una primera respuesta y decirte, la escuela secundaria vivió cambios trascendentales. ¿Por qué? Mirá este ejemplo concreto. La Argentina brilló en el mundo a mitad de la década del 60 del siglo pasado. ¿Por qué? Porque a partir de la 1420, y permítanme en un programa como esto, y a propósito de efemérides, hace unos días se cumplió un aniversario en julio de la 1420, porque en 1884, la ley 1420, nuestra primera ley de educación, permitió que todos nuestros conciudadanos, especialmente nuestras madres, padres, abuelos, completaran la escuela primaria. Brillamos en América Latina por esa estadística. 1884 y 1960, más o menos, se logró ese cumplir con la escuela primaria de toda la sociedad argentina, re importante. La secundaria, escuchen lo que les voy a decir, es para todos hace 5 minutos en términos de línea histórica, claro. Porque 2006, que es la tercera ley de educación nacional, porque en el medio fue la de los 90, entonces esto quiere decir que si tardamos 60, 70 años en que toda la sociedad completara la primaria, ¿nos va a pasar lo mismo en términos estadísticos o matemáticos si la ley de educación secundaria es del 2006? ¿Tenemos que esperar 70 años? Yo creo que no. Es una hipótesis porque los procesos históricos, sociales y educativos no son aritméticos. Entonces, tienen una complejidad y una contradicción que es de su propia lógica. Entonces, en ese sentido, lo que quiero decir es entender que una escuela que fue selectiva para pocos y de privilegio, es muy difícil que se transforme, por más que haya leyes, por más que haya ciertas políticas, porque, por ejemplo, en la mentalidad de la sociedad todavía sigue existiendo que la escuela secundaria, por ejemplo, no es para todos. Mirá lo que les digo, que algunos tienen que ir a la escuela secundaria, pero otros capaz podrían correr, limpiar y barrer. No sé si se dan cuenta de que estoy usando los términos de colimba. Cada tanto surgen proyectos legislativos donde hay un legislador que propone que buena cantidad de chicos vayan a la escuela y aprendan matemática, literatura, pero otros quizás que no tendrían que estar atravesando eso y se los puede hacer en todo caso flexiones de brazo y actividades de limpieza en general. Entonces plantea también que hay adolescentes de primera y adolescentes de segunda. En ese sentido,
Esta es una primera respuesta. Hay miles para dar. Bien. Tu pregunta fue amplia, Sí, claro. Decime algo de la escuela secundaria. Entonces yo empiezo por contar algo que tiene que ver con de dónde venimos, cómo creo que estamos, y que por supuesto estamos en un momento de mucha dificultad. Yo lo que quizás quisiera decirles, es que la escuela secundaria, igual que la escuela en general, es un lugar en el que se ponen al descubierto disputas. ¿Qué disputas? Bueno, lo acabo de decir. Las disputas, por ejemplo, que tienen que ver con que la educación sea un derecho o un privilegio. Disputas que tienen que ver con que la educación tenga que ver con enseñar a obedecer o quizás enseñar a pensar. Digo, para plantear tensiones, ¿no? La educación, en el caso de la secundaria, tiene que ser un lugar en el que logremos, a pesar de la tirantez, diálogo entre generaciones, o vamos a seguir tolerando que haya enorme desconexión, como en estos días, entre generaciones, curiosamente cuando queremos estar y estamos conectados todo el tiempo. Sí. Te escucho y cada vez que das los ejemplos coincido con el primero de los ejemplos, ¿no? Tal cosa, el segundo, sí, coincido con el primero. Y la pregunta es, ¿por dónde empezamos? Para que se parezca a lo primero que tirás con cada uno de los ejemplos. Mi respuesta no va a ser cómoda en términos del problema al que me estás haciendo referir. Y yo empezaría por comprender la importancia de que la educación tenga que ver con un rol central, principal, de enorme jerarquía del Estado. En tiempos en donde parece que cualquier respuesta la da el mercado. Y sin afectar de vuelta cualquiera de estos dos elementos, lo que te quiero decir es que es imposible tener una escuela, en este caso por tu pregunta secundaria, pero podría ser cualquier otra, e incluso la universidad, en estos días ni hablar de la universidad por lo que voy a decir, de calidad. Es imposible pretender cualquiera de estos niveles o instituciones de calidad si no hay políticas activas de Estado. Y cuando digo activas voy a ser muy franco y directo, y eso que escuché claramente que vos sos contador. Me refiero primero a una decisión de carácter presupuestario. No hay posibilidad de lograr un sistema o cualquier nivel con calidad si no hay un presupuesto destinado a ello. Quiero decir, si no se generan las condiciones para que eso sea posible. Concreto ejemplo. A veces se culpa a los estudiantes de su propio rendimiento. En estos tiempos estamos volviendo a vivir eso. Y también se culpa a los docentes de las dificultades permanentes de los resultados de los exámenes de los estudiantes. Enseguida cualquiera se da cuenta que estas cuestiones tienen que ver con las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Y que hay que poder lograr que los docentes que enseñan tengan salarios dignos. Que hay que poder que los docentes que enseñan, además de tener salarios dignos, ya no me refiero en este caso a que igualen con la inflación, me refiero a por arriba del nivel de pobreza. Mirá lo que te estoy diciendo. Hay que lograr que también sean formados y capacitados desde el Estado cuando vos estás exigiendo calidad en los aprendizajes o en las respuestas de los chicos en los exámenes PISA, porque cotizan alto en bolsa y salen todo el tiempo en los medios de comunicación. Hay que lograr que los estudiantes tengan acceso a tecnología, mínimamente para uso escolar. Yo soy de clase media, no hay que naturalizar privilegios. La mayoría de mis conciudadanos, para ser más prolijo, la mayoría de los conciudadanos de mis hijos, que son los que van a la secundaria, no tienen un acceso como tengo yo, ese privilegio de poder acceder a una computadora por el dinero que tenés en el bolsillo. Entonces, a eso me refiero con una acción protagónica del Estado. Y voy a decirte algo más para poder, de alguna manera, tensar la soga. Si vos decís provocación, sí, porque provocar a veces es también un gesto cultural. Muchos que están absolutamente seducidos y fanatizados por las lógicas de mercado no dejan de hablar de las democracias escandinavas como modelo. Las democracias escandinavas, que me encanta estudiar, leer, seguir, al menos en educación, además de las buenas series que tienen por lo que producen en la ficción, tienen políticas de Estado, Mario, de 2, 3 o 4 décadas continuas y consolidadas. Con esa mínima respuesta lo que te digo es, aquel que venera la democracia escandinava, digamos, la promueve y la publicita haciendo trampa cuando informa en torno a ella, porque no dice lo fundamental, y es que son de enorme y alta calidad, porque hay políticas de Estado que se sostienen. Y
con esto lo que quiero decir es que hay que tener cuidado con las políticas cortoplacistas de gobierno. Me refiero a las políticas de Estado. Entonces vuelvo a la primera pregunta. Para tener una buena secundaria hay que pensar en clave de Estado, no en clave de cada gobierno hace algo y el que viene de alguna manera deshace para volver a armar. A eso, yo iba concretamente a eso, porque a mí me pasa lo siguiente, vos empezaste, cosas que con las que comparto, una cuestión de, si querés llevar adelante una política, tenés que empezar a bajar recursos, una vuelta de hoja. El presupuesto, en definitiva, te muestra un programa de gobierno, lo muestra el presupuesto. O cuando mirás a dónde se destina la guita, sabés a dónde está puesta la mirada en términos políticos, ¿no? Y de decisiones. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero hay otra cuestión que me toca verlo, por lo menos del lado de universidades. Y, digamos, los tiempos van cambiando a un ritmo vertiginoso. Y, por lo menos, las currículas no, por ejemplo. Las decisiones que se toman en la universidad tampoco. Y entonces veo que hay una velocidad de respuesta que tiene que ver con políticas de Estado, pero con aplicación de políticas de Estado y no tanto con recursos. Acá estamos hablando de, y ahí me quedo y me agarro de este programa de gobierno que vos decís que no dure nada más que a una gestión o a 2 gestiones. Esto tiene que ser algo a largo plazo, pero en algún momento hay que empezarlo. Porque noto que la educación va cambiando, las prioridades dentro de la educación van cambiando y la velocidad de respuesta no es la misma de la educación. Por lo menos la educación pública, que es la que más nos preocupa en este programa, digamos, ¿no? Pues el programa se llama Ventana Pública, si no se llamaría Ventana Privada, digamos. Entonces, a nosotros nos preocupa eso, y a mí me preocupa, y alguna vez, y te cierro con esto, y después los presento a los dos que están subidos de vuelta al Zoom, ¿no? Los otros 2 integrantes del programa. Pero ¿sabés qué? Una vez vi un videíto, Gabriel, que me impresionó, que era una muestra de la velocidad, te mostraban un auto en realidad el video juega con una especie de juicio que le hacen a la educación, a la educación en general, con un grupo de gente, ¿cómo decirte?, de otro tiempo, conservadora, y un tipo que lleva adelante, que puede ser el fiscal o alguna cosa así, un juicio que no casualmente es distinto, es mucho más joven, es negro, o sea, es completamente distinto a los conservadores blancos que están escuchando para dar el veredicto, ¿no? Y el tipo lo que dice, piensen esto, dice, y muestra, dice, esta es una foto de un auto en 1890, un auto de esa época, una carreta. Esta es una foto de un auto ahora. Esta es la foto de una casa, esta es la foto de una casa. Esta es la foto de un aula en 1913. Y es un aula, una foto en blanco y negro, con pupitres, la maestra parada, esto es primaria, ¿no? Y esto es un aula ahora. Y te muestra una foto muy parecida, pero en colores. Digo, el cambio que se dio en la educación va a una velocidad totalmente distinta al resto. Y eso es lo que me interesa saber. ¿Cómo se mejora eso? Si vemos una foto mía y de mi viejo, digamos que falleció hace muy poquito tiempo, cuando yo era chico, y vemos una foto de el papá de mi viejo con su papá, casi un siglo antes, seguramente vamos a interpretar que son épocas distintas, hay ropas distintas, gestos. Los que tenían 60 en cierta época parecían recontra viejos y los que estamos más cerca de los 60 ahora, en todo caso, mucho más jóvenes. Claro que hay cambios en las fotos de 2 momentos distintos. A mí me gusta en todo caso no quedarnos con la foto que a veces engaña y pensar en la película. Sí. Y entonces decirte que lo que yo destaco y rescato es que allí hay un padre y un hijo. Y que la escuela es de los pocos lugares de encuentro. Y la pandemia mediante nos ha mostrado también lo importante que es tener espacios de encuentro entre los cuerpos en tiempos de todo virtualizado. Y en ese sentido vuelvo a la escena que describís, porque mirá qué curioso. Lo que creo es que la escuela es uno de los pocos lugares en estos momentos que estamos atragantados por la vertiginosidad de que todo es para ayer y que en todo caso nos sentimos agobiados por el nivel de estrés que nos genera el no poder llegar a tiempo o no tener tiempo ya para casi nada, que la escuela se convierte hoy en una oportunidad casi contracultural de desaceleración. Y que eso es interesante, y vuelvo a la imagen y a esa descripción que hacías, porque ese aula que parece que no cambió para nada, sin embargo, Mario, la realidad que está por fuera se mete, independientemente de lo que muestra la imagen,
porque la imagen nos llega a mostrar que lo que transforma esa situación es lo que hay en el bolsillo de cada uno en esa clase, que es esto, un celular. Entonces, esto transforma lo que ocurre cada día, independientemente que la imagen parezca que una quedó congelada en 1812 y la otra es y viaja casi como un avión en ese último modelo de automóvil que vos describías. Pero también te tengo que decir, la escuela como sistema educativo moderno nació al calor del desarrollo del capitalismo industrial. Imagen, Henry Ford. Lo importante, el dominar y ocupar los espacios, las plantas del taylorfordismo y de la producción en serie de autos. Y hoy sigue siendo importante la escuela como sistema educativo, pero lo que comanda ya no es ese capitalismo, es un capitalismo financiero, hasta de plataforma. ¿Y quien lo domina quién es? Uno que hasta hace unos años era, por ejemplo, alguien que estaba en un cuarto B, ni siquiera te dije cuarto piso, cuarto B de Nueva Delhi, y que se llamaba Bill Gates. Entonces, hoy a veces parece que lo que prepondera es aquello del dominio del tiempo y la velocidad, cuando antes era el, digamos, dominio del espacio. Ejemplos para mostrarte que aquello de que venimos de una modernidad sólida y que en todo caso nos permitía de alguna manera tener determinadas certezas, nos confronta con una condición muy líquida de estos tiempos que se nos escurre en la propia mano, como si agarráramos agua con la mano, a diferencia de agarrar algo sólido. Y me parece que en esa tensión también la escuela tiene que saber que ya no tiene el monopolio de la transmisión de la cultura. Y eso también genera mucha incomodidad a los adultos. Sí. Cuando durante el siglo XX y para atrás, la escuela era el monopolio de la transmisión del saber. Hoy ya no. La escuela tiene que sentarse en una mesa, permitime una palabra que está un poco olvidada, como si fuese una paritaria, y en una mesa en donde se sienta la escuela, que antes estaba sola y decidía, y ahora se sienta la escuela y enfrente ¿quién está? ¿Cómo le va? Señor TikTok. Sí. En un costado, el señor Instagram. En otro costado, la iglesia. Y no solamente la católica, las evangélicas. Y en otro costado, los partidos políticos. Y así, la mesa se llenó de gente. Y lo que quiero decir es que educar ya no es tarea exclusiva de la familia y de la escuela, sino que comienza a ser un espacio de disputa en donde incluso hay ciertos agentes que resultan mucho más seductores que la escuela. Entonces, yo traigo estas reflexiones para decir, no te enojes con la inteligencia artificial, profe, porque decís que te está quitando el trabajo o van a copiarse porque ya antes había Rincón del Vago, no se inventa nunca nada nuevo o uno queda atado. Lo que hay que hacer es lo que aprendí de mi viejo, que era contador como vos, que y fue un gran judoka. ¿Sabés qué me enseñó? Y yo lo pienso así para la inteligencia artificial. El judo, ¿en qué se basa? Cuando vos vencés al otro, ¿por qué lo vencés? No por la fuerza que tenés, sino por la particular situación de aprovechar la fuerza del otro. Esa es la técnica para vencer en el judo. Entonces digo, lo mismo con la inteligencia artificial, no te enojes, no te va a sacar el trabajo, no va a hacer que nadie tenga su propia singularidad. No, aprovecha su fuerza para vencer ya no al adversario, sino las adversidades. Y yo pienso que esa es una buena manera de pensar la escuela. No nos enojemos con la inteligencia artificial, sino que en todo caso hagámosla entrar, sentémosla a la mesa, que recién les decía, y veamos cómo podemos ser mejores aún aprovechando algo que vino para quedarse. Bien, permitime que presente a los otros integrantes del programa, no sin antes dejar me quedo con esa imagen, me encantó la imagen que trajiste a la mesa de la paritaria, en donde se sientan TikTok, se sientan inteligencia artificial, me quedo con esa imagen buenísima, como para pensarla, ¿no? Omar, estás en línea, Omar Hamid, el profe Omar Hamid, que lo vi que estaba primero en línea, ¿estás ahí? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buen día, Omar, ¿cómo está todo ahí en Bariloche? ¿Bien? Bien, muy bien. Estamos con 0 grados. Bien, ni frío ni calor, perfecto. Tenemos entonces... Ponele. Ponele. También lo presento a Martín Dolce, el chef, nuestro chef de cabecera y coequiper acá en el programa. ¿Cómo te va, Martín, desde Noruega? ¿Qué tal? Buen día, Mario Azul. Al invitado también, Gabriel. Mucho gusto. Acá estamos. Bien. Bueno, a diferencia de allá, 32 grados hoy acá. 32 grados está haciendo Noruega. Ya Noruega. Para los que creen que Noruega es frío, ahí está. Ahí está, y lo vemos en remerita. Yo no acostumbro a verlo en remerita. Usted hoy está en remerita. Hoy ¿sí? estoy
estoy verano, hoy estoy full verano. Bueno, bien, bienvenido al programa también entonces. Y entonces sí, si quieren alguna pregunta para el invitado de educación que tenemos para hablar largo y tendido, ¿eh? Perfecto. Sí, Azul. perdón, Sí. Mario, Sí, aprovecho para saludar a ustedes y al invitado, a Gabriel. Suscribo a lo que estoy escuchando, atentamente. Bien. Muchas gracias por participar. Perfecto. Entonces, Gabriel. Bueno, yo vengo pensando, ¿no? en todo lo que Gabriel nos viene proponiendo en relación a los avances en la educación en los últimos años. Me quedo con esta comparativa con los países nórdicos. Sabemos que, por ejemplo, Finlandia es un caso muy particular porque es un lugar donde la educación es pública, 100% pública, gratuita, pero tienen otra estructura, no solo desde la inversión, hablamos de que cobran sueldos que realmente valen la pena ser cobrados. Dedicarle todo el tiempo, digamos. Que al mismo tiempo es contrastante con la situación en Singapur. Singapur es otro país donde también la educación es muy bien paga. Pero en Finlandia, a nivel estructura primaria o secundaria, los profesores acompañan a los alumnos desde primer grado hasta séptimo grado y recién en el secundario, digamos, los dejan libres. Y además, para recibirse del secundario, es una decisión recibirse o no. Vos decidís si querés hacer el examen final o no. Y sin embargo, hay muchos aprobados, hay mucha gente que va a la universidad y eso tiene que ver con que precisamente hay una estructura estatal, familiar, de colegio y todos los entornos sociales que acompañan a que los chicos tengan el deseo, que encuentren un sentido en eso que están aprendiendo, que es lo que quizás a veces no pasa de este lado del mundo. Singapur tiene otra estructura que prácticamente los matan exámenes y tiene mucha presión social por ascender laboralmente. Pero bueno, para hacer como una estructura comparativa. Y después me viene a la cabeza lo que bien decías de los años 90 y a los fines por los cuales se cambió la ley en los 90 y una descentralización de la educación, que tenía que ver mucho con la pertinencia laboral. Se le otorgó a cada provincia de alguna manera que usaron sus recursos como quisieran para la educación. Y obviamente darle la posibilidad a las provincias de que invirtieran en las educaciones que estaban más relacionadas con los trabajos de pertinencia en cada región. Entonces tenías en Mendoza, hubo un gran crecimiento de lo que era vitivinícola, bromatología. Sabemos que la Universidad de Cuyo está muy, por ejemplo, abocada a ello. Pero también fue falta de inversión en un montón de lugares. Por ejemplo, Chaco, que tiene menos recursos, tuvo una gran problemática. Y después en el 2006 tuvimos la nueva reforma, que fue mucho más conveniente con Néstor Kirchner a la cabeza, si mal no recuerdo. Lo que te quería preguntar, Gabriel, es, con todo esto que venís diciendo, que acá hice como un breve repaso, ¿crees que estamos en momentos de tener que replantear la ley y hacer una nueva reforma? Sobre todo con esto mismo de que llegó la inteligencia artificial y que los avances tecnológicos nos vienen apurando. Mira, están buenas tus apreciaciones y la pregunta me permite decirte que es clave que en una democracia, y esto también permíteme decirte, en una democracia que a mi juicio está muy debilitada, a veces, y eso es importante decirlo, y la educación no está al margen. Yo soy de los que piensan que la educación y la escuela en particular es un lugar para poder intentar a futuro hacer nuestra democracia más democrática. Y en ese sentido las leyes son una herramienta clave para funcionar en democracia. Por eso la respuesta que te voy a dar es claro, las leyes siempre tienen que ser revisadas y mejoradas. Lo que también se me ocurre decirte, y vuelvo al primer esbozo de mi respuesta a Mario, es que es fundamental poder jerarquizar la educación en las leyes, pero fundamentalmente también en las políticas que se consagran para sostener, en este caso, a la educación y al sistema educativo. Si vos disminuís el presupuesto que le dedicás a ese área, y Mario lo decía más claro que yo, eso dice algo respecto de cómo valorás a las escuelas, o más concretamente, cómo valorás a los pibes. O sea,
incluso cómo pensás el futuro. Porque es un modo indirecto de decir cuánto querés a tus hijos, lo que invertís en educación en un país, si yo sigo esta reflexión. Por eso es que me parece necesario ser claro en este sentido y plantear que es fundamental entender que algunas palabras nos engañan. Porque vos mencionaste en los 90, una palabra clave allí fue desregular. En ese momento era desregular, era pasar y transferir autonomía a las provincias. ¿De acuerdo? Para decirlo de un modo, una política que fue clave y que tuvo que ver y tuvo un impacto certero en el sistema educativo, porque las provincias comenzaron a administrar escuelas o unidades que dependían antes de Nación. Quiero ser claro, entonces, y que no hagamos trampa, por lo menos con las palabras. Lo que se dice como desregulación fue efectivamente desresponsabilización. Digo para cualquier parecido que haya con la actualidad. Entonces, no digas que estoy descentralizando o generando autonomía cuando estoy desresponsabilizándome de ser garante, como lo exige la ley hasta el momento que sea cambiada. Digo para responderte una parte y la otra de la pregunta. Entonces, no digas que vos estás generando autonomía cuando estás, de alguna manera, asfixiando a una provincia en un país que es federal. No digas que dejás de transferirle lo que es claramente el Fondo Nacional de Inversión Educativa, el FONID, que no es otra cosa que quitarle casi el 10% o el 12% del sueldo a cualquier docente de las provincias más débiles, y que el FONID permitía en un país federal que las provincias más robustas puedan colaborar en un sentido de unidad, porque no solamente hay que ponerse la casaca argentina cuando hacemos un gol en el Mundial, sino que en todo caso hay que ponerse la casaca especialmente cuando le quitamos parte del sueldo a un docente del norte profundo, que lo emulamos en las redes sociales cuando camina y atraviesa la puna para llegar a la escuela, pero cuando le quitamos casi el 12% del salario, nadie dice nada, dice no, hay que bancar el déficit porque es la forma de estar bien. ¿Cómo es la forma de estar bien? En todo caso, el FONID es una forma, a través de un decreto, ni siquiera de una ley, de quitarle derechos a un docente. Después le pedimos al docente que enseñe al alumno a ser un sujeto crítico. Pero cuando el docente es mínimamente crítico con su condición laboral, ni siquiera la condición laboral, con algo que le quitan como el FONID, lo tratamos de vago y de huelguero. Entonces digo, traigo simplemente las palabras para mostrar que estamos en una época realmente complicada, muy hostil, que además, y es lo que más me duele, ¿no? Lo que más me duele es cuando desde los lugares de poder te envalentonás con los débiles y sos muy débil con los poderosos. Entonces me parece que también es importante decir esto cuando hablamos de la escuela y de lo que no se invierte, pero se levanta el dedo y se dice cómo tiene que ser la escuela. Entonces yo te digo a vos, rendí con excelencia, Sí. corré en el mejor tiempo que tengas los 100 metros, pero te saco las zapatillas y te dejo descalza. Entonces digo, ¿cómo haces para poder mejorar tu tiempo en los 100 metros si antes lo hiciste con zapatillas, incluso con cámaras de aire, y ahora te dejaron descalza? Entonces es una buena metáfora también para poder pensar el momento y el lugar en el que estamos, por más incómodo que sea. Tiene una pregunta a Martín. Martín, sí. Sí, que sobre esto que estamos hablando, considerando que este es un momento muy complejo, ¿sí? Yo soy hijo de docente, mi mamá es jubilada hace creo que un par de años, toda su vida trabajó en colegios del Estado y he sido testigo de la situación docente desde que tengo casi uso de la razón. Entonces, creo que a pesar de que hoy es un momento muy complejo, siempre fue algo complejo el sistema docente en Argentina en general. Y ese punto es lo que a mí me llama o me da curiosidad, es el saber si es que es una cuestión que se determinó y se volvió cultural, o porque ante todo cambio de gobierno, ante todo cambio de dirección política y ante toda situación económica del país, favorecible o no, nunca se terminó de acomodar la educación, siendo que es uno de los pilares más fundamentales que tenemos, y además siendo que es una de las cosas que también hacemos orgullo de eso, ¿no? Del sistema educativo, por lo menos hasta los últimos años que yo fui. Y tiene que ver con algo cultural, me pregunto, porque
de nuevo, como aclarando la pregunta, todos los gobiernos que pasaron, ninguno hizo nada, o sea, haciéndolo más sencillo. Ninguno perfeccionó o mejoró la situación de los docentes para estabilizar este tema de que estamos hablando ahora. Mira, entiendo y está bueno que traigas la propia biografía, ¿no? De ver una mamá que a lo largo del tiempo fue de algún modo dándole forma para vos a la escuela pública. Eso es re interesante que lo pueda uno ver desde la biografía de alguien. Lo que sí me permito disentir en el sentido de poder agregar informaciones que todo siempre fue igual, ¿no? Porque son también maneras de mirar el pasado y que en todo caso colaboran con cierta sensación de apocalipsis o de colapso, ¿no? O de decadencia, que son términos que hoy, perdón el uso del término que voy a hacer, garpan mucho en los medios y en todo caso cotizan alto, ¿no? Hablar de que la educación está colapsada, yo creo que tiene muchísimos problemas, pero te voy a dar datos concretos que me permiten en todo caso darte una respuesta y no seguir hablando. Cuando empezó nuestra última democracia, teníamos 7 años de educación obligatoria. Hoy tenemos el doble. Entonces, es un dato importante este que estoy dando porque tiene que ver con la relación que vos mismo hablabas de vos y tu madre, o sea, relación entre generaciones. O sea, eso muestra que en esta democracia, con todo lo difícil y a veces poco democrática que es, claramente no se logró lo que decía aquel Alfonsín de que con la democracia se cure, se coma y se eduque, pero sí, en este caso hay que poder diferenciar y decir, no es el infierno y tampoco y mucho menos el paraíso. Por eso es que traigo un primer indicador y decirte, teníamos 7 años de educación obligatoria, ahora hay 14, el doble. Eso quiere decir que la población, de alguna manera, accedió. Me refiero al conjunto de la población, no a los que siempre accedemos porque somos hijos de quienes pueden y tienen la posibilidad. La población en general accedió, y eso tiene que ver con políticas de Estado. Entonces, otro ejemplo concreto. En el 2015, ese año concreto, se invirtió 6.4 del Producto Bruto Interno en educación. Vos dirás, bueno, no nos metamos con números. No, pero es importante decirlo porque eso lo determina la ley. Y si te fijas cuánto se ha invertido luego de ese momento en los años que siguen, y ya van casi 2 décadas, vamos a ver que se invierte muchísimo menos que eso, y eso también, como hablamos antes, es una manera de entender y de decir cuánto se valora la educación. Por eso es que, en realidad, no sé si es algo cultural, lo que sí te puedo decir es que hemos tenido distintas políticas de educación, en algunos gobiernos mucho más activas y en otros gobiernos simplemente discursivas. Te guste o no, seamos adherentes o no a ese sistema político. Eso es una discusión secundaria en la que no me estoy metiendo. Lo que quiero decir es que, por eso dije en un momento, hay que intentar que ciertas cuestiones sean políticas de Estado y no de gobierno de turno. Entonces, si vamos a fortalecer la escuela secundaria, no podemos generar un proyecto y después de 4 años volverlo a foja cero para empezar de vuelta. Si vamos a desarrollar una educación integral que tenga que ver con el cuidado de todos los chicos, se llame la ESI o cualquier otra política importante que tenga que ver con el cuidado, no podemos discontinuarla porque se le ocurrió a un político de turno. Si vamos a entregar desde el Estado tecnología para uso escolar, no podemos dejar de entregarla porque consideramos que no es adecuado. Y te voy a decir algo mucho más todavía complejo. Hoy la única política que tiene el Estado argentino en educación es de alfabetización, lo cual está muy bien. Y les voy a decir algo más que quizás, no sé si ustedes saben, no tenemos más Ministerio de Educación. Es una Secretaría de Educación. A veces también, así como la plata que invertís te habla de lo que valorás eso en lo que estás invirtiendo o no invirtiendo, tener un ministerio también te habla del valor que tiene la educación para vos. Tenemos Secretaría de Educación. Eso no pasaba desde la dictadura de Onganía. Entonces me parece importante también aclarar esto y decir, me parece que lo fundamental es poder pensar en un conjunto de medidas que tiendan a fortalecer a mediano y largo plazo las condiciones de vida de los chicos. Y te decía que la principal política, y cierro con esto a tu pregunta, la principal política hoy es sobre alfabetización, que es cierto porque es cierto, hay muchas dificultades de lectura, de comprensión lectora, de expresión. Ahora voy a contestarte con una metáfora. Mirá qué curioso. En el momento en que se desarrolla y se dicen que están haciéndose una política de alfabetización, se discontinúa la distribución de libros. Entonces yo les preguntaría a quienes están presentes acá conmigo y a quienes también están de manera virtual. Yo soy muy fan del deporte y particularmente del fútbol.
una pregunta. ¿Ustedes podrían aprender a jugar a la pelota sin pelota? Creo que sería muy difícil. Claro. ¿Cómo pretendemos que los chicos logren estar alfabetizados y comprender la lectura y expresarse mejor si no entregamos libros? Pero Gabriel, ¿cómo? Claro, porque yo sí tengo libros, porque pertenezco a la clase media porteña, pero el 60-70% de mis conciudadanos en Argentina, de un rincón a otro, solo acceden a libros a través del Estado. Si vos querés que lean y comprendan lo que leen y no entregás libros, que se venían entregando, estás diciendo que hay que hacer algo, pero estás contribuyendo a que eso nunca ocurra. Entonces, con esta respuesta lo que te intento dar, además de seguir ampliando las preguntas iniciales, es decirte, es cierto que la escuela cambia más parecido a la cultura, porque tiene que ver con el mundo de la cultura y no con el enter de la tecnología. Uno quisiera que las cosas cambien con un enter, pero bueno, no, la escuela es más lenta en ese sentido porque va a remolque de procesos culturales. Lo que también es cierto es que en estos últimos más de 40 años, para poner un punto de inflexión en el comienzo de la última democracia, hubo momentos en los que se les dio muy diferente importancia a la educación y a la inversión pública en educación. Este momento que estamos transitando, en ese sentido, creo que es uno de los más dramáticos, en donde simplemente se confía y se pretende que el mercado sea el único actor que regule la distribución de saber, de enseñanza y de aprendizaje en la sociedad. Gabriel, Gracias. de paso te pregunto, ¿pensaste un tema musical? ¿No lo pensaste? Porque vamos a hacer un cortecito y así lo va buscando nuestro productor. Vengo muy influenciado porque mi hija cantó un tema en un bar en el fin de semana y es un tema que se llama Amapola, que es hermoso. Amapola, pero es muy Light. lento. No importa. Tiene un estribillo hermoso. ¿Eh? Un Pero bueno. estribillo. Bueno, Hermoso, pero Amapola bueno. llama el tema. ¿Lo tenés por algún artista en especial? Y yo sé que, no sé, hay una versión linda de Guerra, pero bueno, no sé, capaz puede haber otras versiones que seguramente acá quienes manejan el asunto deben saber mejor que yo. Amapola de Guerra, ahí lo va buscando el operador. Y mientras yo te voy esbozando la pregunta que se me ocurre a mí, porque para salir un poco de este tema porque entiendo el tema de los recursos y entiendo la poca, y en este gobierno en particular, digamos, hablar de educación pública pareciera ser una contraposición contra el gobierno actual, con lo cual estamos todos de acuerdo. Lo que por ahí sí me interesaría ya entrar de pleno después del tema musical es qué reformas se puede impulsar desde el cuerpo mismo docente, más allá de lo que sabemos del habitual, porque vos recién decías, es cierto que si te cortan los libros, la entrega del libro pareciera un tema en serio, pero me parece gráfico el ejemplo de jugar a la pelota sin pelota. Pero también hay una cuestión que tiene que ver con los docentes y con una actitud de enseñar otras cosas también. Digo, a veces me pasa que en el aula les explico a los pibes cómo entrar a los sitios de internet. Esto es algo que los docentes lo podrían hacer y no lo suelen explicar, ¿entendés? Entonces hay sitios de internet, si vos estás, yo te digo lo que enseño yo enseño cuestiones que tienen que ver con el presupuesto público, con finanzas públicas en general. Digo, pareciera ser que cuando yo les digo, mira, hay, no sé, presupuesto abierto, es un sitio donde vos podés entrar y ver como ciudadano el presupuesto abierto, y parece que se estoy enseñando de la NASA, digo, ya lo tenía que venir aprendido de antes. Y a todo eso sumo, me pongo crítico con nosotros mismos, ¿no? Porque es el tema. Hay docentes que todavía toman multiple choice, digo, apelando a la memoria del alumno en épocas donde vos decís, cada uno tiene su celular en el bolsillo, digamos, ¿cuánto le puede poner? Digo, estas cosas se me hacen. Después lo pensás, después del tema musical, y me contestás, ¿qué podemos hacer? Y yo te voy a decir, te doy una varita mágica y decir cómo solucionás estas cuestiones o a qué es lo primero que querés solucionar. Dale. ¿Tenemos el tema? Bien, seguimos con el tema. El tema está tan bueno que en el corte nos pusimos a discutir entre nosotros, lo cual, bueno, me moviliza. Contame respecto a lo que habíamos hablado recién. Tenés la varita mágica en la mano y digo, acá vas a arreglar. Estoy intentando. Mirá, yo creo que está bueno poder decir que hay varias iniciativas que se van llevando adelante. No nos daría el programa de radio ni este momento en esta pregunta concreta para poder de alguna manera ampliarlo, pero sí algunas señales, ¿no? En distintas provincias hay intentos, por supuesto, fragmentarios, no son en su totalidad, porque estamos hablando de un nivel en el sistema educativo que en su conjunto está atravesando una crisis y que también, en esto no lo
excede de responsabilidad, pero que no es un asunto estrictamente doméstico, ¿no? Quiero que sepan, y yo suelo estudiarlo, que a todo el mundo, y no solo el occidental, le preocupa la escuela secundaria, o diría las cosas de otra manera, es una papa caliente para todas las políticas gubernamentales. Sin excusarme ni creer que es una excusa en la respuesta, vuelvo y digo, hay cambios que tienen que ver con lo estrictamente curricular, yendo a tu concreta pregunta, Mario, en donde es muy cierto que una escuela que estaba tradicionalmente conformada por una cantidad impresionante de materias, pensá simplemente en un chico de 12 años que está saliendo acá a la vuelta en Pasco de una escuela primaria a los 12 años y que tiene 2, 3, 4 docentes y pasa a una escuela secundaria simplemente a la vuelta y se encuentra de golpe con 15 profesores y cada profesor entra y es un mundo distinto que le dice lo único importante delante tuyo y de aquí en adelante soy yo, y así por 1 hasta 14, 15, y entonces me parece importante entender que quizás hay que discutir y se vienen trabajando con cambios en torno al diseño curricular. ¿Qué quiere decir esto? A que no puede haber una escuela que fragmente los contenidos de tal modo que a veces parezcan inabarcables. Y te diría mucho más aún, el desafío no es incluso por la cantidad de materias, que también hay que modificarlo, sino también porque es fundamental discutir en la escuela secundaria y en la escuela en general, pero de la secundaria estamos hablando, el sentido que tiene aquello que se enseña. Entonces hay que poder lograr dotar de mayor significación aquello que se enseña. ¿En torno a qué? En torno a los problemas vinculados al desarrollo vertiginoso del conocimiento, a la inclusión de aquellas cuestiones que tienen que ver con las transformaciones de la ciencia y la tecnología, pero también al sentido que tienen para esos chicos que laten al ritmo cardíaco de pibes, pibas de 14, 15 años, en donde hay que entender que el celular no es una cuestión que hay que quitarles o darles, sino que hay que entender primero que el celular es una especie de prolongación de su pulgar. Hay que entender que el celular es una especie de prótesis identitaria. Y a partir de allí, comprendiendo culturalmente qué significa el celular para un pibe, para una persona hoy, hay que poder entender que, claro que hay que regularlo, porque si cada uno siente más atractivo por el celular, no puede sostenerse una clase. Pero también hay que poder, como yo decía con el judo, ver cómo aprovechamos la fuerza o la potencia que tiene esto para a veces dejarlo de lado y a veces usarlo para resolver un problema de conocimiento. Entonces hay que utilizarlo para analizarlo y no en todo caso que sea siempre una amenaza de mi propia condición como docente o de la posibilidad de un alumno para aprender. Y también hay otras reformas muy importantes que se vienen haciendo y creo que son claves para pensar en clave de pasado, pero fundamentalmente de presente y futuro, en torno al rol y al trabajo docente. ¿Qué quiero decir? El trabajo docente en la escuela secundaria padece hace tiempo una condición terrible que muchas veces se la conoce más rápidamente como profe taxi. Es decir, a veces un profe tiene asignadas una cantidad de horas y para poder sostener un sueldo mínimamente digno tiene que ir, digamos, por lo menos a 5 o 7 escuelas. Entonces yo les digo a ustedes, ¿cómo haces? Primero para llegar relativamente a horario a 7 escuelas con lo que hoy es el transporte público y el costo del transporte público. Y segundo, ¿cómo te acordás del nombre de cada chico de esas 7 escuelas por 3 cursos que das en cada escuela? Nadie es Superman. Entonces, me parece que las políticas que tienen que ver con la concentración horaria, entonces buscar la forma en que un docente, en todo caso, concentre mayor cantidad de horas en 1 y 2 escuelas y no que tenga repartidas sus horas en 7 escuelas, es parte de políticas que van a contribuir a generar, digamos, mejores condiciones laborales para los docentes y que el docente se sienta más identificado o se sienta de alguna manera en mejores condiciones para desarrollar la tarea en 1 o 2 escuelas y poder mirar al conjunto del grupo de sus alumnos y a cada uno. Del otro modo, seguimos en todo caso profundizando esta tierra de nadie en donde predomina el sinsentido. Te nombré 2 cuestiones, lo curricular y lo docente. Vuelvo y digo, ustedes dirán que reiterativo, sí, pero es fundamental. Nada de esto es sin recursos. Si vos querés transformar y hacer cambios en el sentido de tu pregunta, que es re interesante, Mario, tenés que avanzar, por lo menos en estas 2 cuestiones que digo, entre otras muchísimas que no da el tiempo y en otro momento retomaremos, pero fundamentalmente entendiendo que, y vos lo decías con mucha claridad, en Finlandia, en
la pirámide de la distribución salarial, los docentes están arriba de todo. Entonces, ¿cómo querés estar arriba de todo en la pirámide salarial como docente y pretender que el docente enseñe como Gardel y Lepera o como Messi y Di María? En todo caso, me parece que es claro decir, no podés pretender que sean, digamos, Messi y Di María y pagar los sueldos que se pagan en la primera D del fútbol local. Entonces digo, me parece que ahí hay cuestiones para dejar claro. No sé, me animé a una parte de la respuesta de una pregunta que por supuesto es muy amplia. Sí, pero además porque tiene que ver un poco con la motivación. O sea, no está de más decir que el sueldo es un aliciente. Hace que vos quieras ir, que lo hagas con la mejor de las actitudes, que lo hagas de calidad. No, además porque... de dedicarle tiempo, es cierto. Si vos tenés que agarrar 200 cargos para juntar, te pasa la de los policías que tienen que agarrar la guardia en todos lados para poder juntar un sueldo digno y el tipo está dormido todo el tiempo. Digo, con el tema de la docencia pasa eso, es cierto. Los docentes, para por lo menos juntar una diferencia más o menos que les permita vivir dignamente, es cierto que tienen que agarrar más de un cargo. Y bueno. Bueno, el otro día veníamos hablando un caso particular con mis compañeros de curso que decían, bueno, 5 horas todos los días de lunes a viernes estoy ganando, creo que decían 1.200.000. Y había gente que decía, bueno, pero hay muchas personas que cobran por 8 horas 1.200.000, que ojo, no es que sea un buen sueldo, pero como pasa. Y después empezábamos con el diálogo. Claro, pero nunca son 5 horas. Nunca son, porque realmente la clase, para hacerla de calidad, la tenés que preparar. Entonces son esas 8 horas. Y tampoco es un buen sueldo para el que labura 8 horas 1.200.000 pesos. Es verdad, es mucha plata, pero vemos la realidad de Argentina, lo que está pasando, cuánto sale comer. Y lo que suele pasar después es que se van acomodando las cosas y entonces le dedican 5 horas. Mucho le dedican 5 horas. Por decir, porque son las que me remuneran y entonces la clase ya no está tan preparada. Y haces el multiple choice. Y es más, te digo, cuando estás tan desmotivado, agarrás, porque los chicos usan ChatGPT, pero nosotros también, los profesores. Entonces agarrás y le pones todo el contenido que la inteligencia artificial te haga las preguntas. Esas preguntas se las das a los alumnos, que las hacen con inteligencia artificial, y vos las corregís con inteligencia artificial. Entonces, la tarea, la pregunta, la tarea y la respuesta, todas contestadas por la inteligencia. Es que los sistemas tienden a estabilizarse en algún punto, encuentran un punto de equilibrio. El tema es que el punto de equilibrio sea en un lugar determinado, ¿no? Antes de vos tenías una pregunta para hacer, Azul, pero hay una oyente, María Sanz, que dice que compartió con vos trabajo, que te conoce, espacios de capacitación, y junto con otro maestro, Carlos Escliar, puede ser, y que dice que la gran preocupación de esa es reflexionar acerca de la inclusión educativa en tiempos de tanta vulneración de derechos, que es un poco lo que estamos hablando acá, ¿no? Así que, Azul, ¿vos tenías algo para decir o no? Bueno, justo tocó el tema de la inclusión y la vulnerabilidad. Obviamente con los años y con esto de intentar de ser más inclusivos, precisamente que se logre la escolaridad total en la Argentina, se han hecho y deshecho muchos planes en relación a ello, y hoy en día, al menos para mí, quizás incluyo la incertidumbre de algún otro oyente, no termina de ser claro cómo administrar esa inclusión para que quizás un chico que está con alguna, puede ser discapacidad, dentro de todo el margen de cuestiones que puede hacer que un chico tenga problemas en la educación, o más dificultad, mejor dicho, que tenga más dificultad para aprender, no termine retrasando al resto, porque después surgen esos debates en la vía pública de siento que mi hijo no aprende porque están todos los profesores abocados al compañerito que le cuesta más o lo que sea, y terminás fragmentando más, que es lo que no querés lograr, que es todo lo contrario. Vos querés que la gente se incluya y terminás teniendo estos debates que son muy problemáticos. Primero, saludar, y me pone muy contento ahí el saludo de saludar, valga la redundancia, a María en este mensaje, colega y con quien hemos compartido otros espacios. Menciona a Carlos Escliar, que es un destacadísimo educador al que conozco mucho, al que quiero y admiro como persona y como educador. Así que primero poder recuperar y agradecer ese mensaje. Y en el mismo sentido, y poniéndolo en sintonía con lo que vos, Azul, planteás, yo creo que es recontra difícil en tiempos en donde prevalece
cierto sinsentido, ahora lo menciono pero lo venía explicando, en tiempos en los que se deja de ver a la educación como inversión y como una política principal de Estado, me parece que es muy difícil sostener la perspectiva de la inclusión tal como la estás presentando en estas condiciones, porque termina siendo una sobrecarga para el docente que está siendo de alguna manera maltratado por las propias condiciones básicas de su trabajo. Y lo expliqué, me parece, de manera bastante específica con distintos ejemplos que fui dando. Entonces, partiendo de esta base, es muy complejo lograr que se generen políticas de inclusión a escala de un país, de una jurisdicción, pero también de una escuela o de un aula, porque creo que tenemos que entender que el docente no puede resolver todo, que las escuelas, cuando están equipadas en infraestructura y cuando están equipadas en cuanto a distintos roles y ocupaciones, me refiero a que la escuela, además de tener una infraestructura adecuada y salarios dignos para los docentes, cuente con personal especializado en el campo de lo que se conoce como área de orientación. Me refiero a trabajadores sociales, psicólogos, psicopedagogos, licenciados en educación, que pueden colaborar en el trabajo y en el desafío de la inclusión con un docente en el caso de la escuela primaria o con cualquier profesor en la escuela secundaria. Al estar las escuelas sobredemandadas, pero fundamentalmente subdotadas, entonces la inclusión es una tarea que a veces simplemente queda en la declamación de ciertas intenciones. Entonces, me parece importante decir esto, que sé que es incómodo, que es doloroso, pero que lo que hay que cambiar son las condiciones que sostienen una cotidianidad y un trabajo medianamente en condiciones aceptables. Si vos no tenés, y lo estuvimos hablando en el transcurso del programa, condiciones mínimamente aceptables, no podés pretender, que el rendimiento sea como el que le demandamos a la selección argentina, donde todos sus jugadores triunfan en Europa y algunos hasta son campeones del Mundial de Clubes. Perdón que yo siempre la metáfora deportiva la utilizo, pero a veces es lo que me permite explicar con mucha más rapidez y claridad algunas cuestiones que a veces se tornan dolorosas, incómodas. Entonces, vuelvo y digo, es fundamental que la escuela no sea como lo que fue originalmente, uno para todos. Fíjate que también en eso hay una transformación fuerte de los medios de comunicación. También los medios de comunicación durante mucho tiempo fueron de un punto a todos. Hoy es distinto, ¿no? Yo viví y nací con la radio, con la TV, con pocos canales, pero con los medios de comunicación gráficos. Y hoy mis hijos cuando se informan es por streaming. Entonces digo, de un punto al otro, transformaciones culturales, como aquí decía el colega, tecnológicas, que nos interpelan y nos dicen, si queremos lograr incluir, tenemos que poder sostener las condiciones. Dicho de otra manera, la escuela era uno con todos y ahora tiene que ser también uno con todos, pero también uno con cada uno. Entonces, yo siempre digo que la escuela tiene que ser un lugar en el que tengamos el derecho a ser iguales, pero con la misma intensidad el derecho a ser diferentes. Entonces, eso es complejo en una escuela en la que en general la diferencia fue entendida como deficiencia, incluso como anormalidad o amenaza. Entonces, me parece que lo fundamental es entender que la diferencia no es una deficiencia o una anormalidad, sino que la diferencia nos enriquece. Entonces, en la medida en que entendamos que la diferencia nos enriquece, incluir ya no va a ser un sinónimo de homogeneizar, sino va a ser un sinónimo de reconocer al otro como igual, pero también de manera positiva como diferente. Entonces, en ese sentido, el desafío de la inclusión tiene que ver con generar mejores condiciones para que eso ocurra. No pedir la inclusión, pero de alguna manera minar la cancha
y generar condiciones totalmente adversas para un mínimo intento de inclusión. Entonces, esta se me ocurre que es una respuesta sensata en una realidad que en todo caso nos duele, pero que vuelvo a decir, es fácil pedirle al docente 1, 2, 3, 4 y 1000 cosas, pero difícil establecer la prioridad, que es generar condiciones mínimamente aceptables para que ese docente pueda desarrollar en condiciones mínimamente aceptables su tarea. Y destaco lo que dijiste, que es el tema de la infraestructura. Voy a citar un caso particular y después seguimos con lo que tengas para decir, Mario. Hay un colegio para ciegos muy cerca del Nacional Buenos Aires, que es muy curioso. Creo que es para ciegos arriba y para sordomudos abajo, no me acuerdo bien. Para los ciegos tienen que subir una escalera de un piso porque no hay ascensor, y toda la infraestructura no está dada para gente con discapacidad visual. Y está, y lo van a inspeccionar, y lo aprobó, bueno, la CONEAU en este caso no, pero fue aprobado por el ente que regula en este caso. Contradicción total. Después, se supone que se le brinda comedor a los chicos porque sabemos que la nutrición es parte esencial, etcétera, etcétera. Pero los comedores pocas veces cumplen con las necesidades nutricionales reales. Darle un pan con mate cocido a un chico, no estás cumpliendo con la única meta y el único motivo por el cual pusiste el comedor. Y digo, esto pasa un montón, a mí me vuela la cabeza cuando lo pienso. Y yo te quiero hacer una pregunta, ya vamos cerrando con esto, se nos termina el tiempo. En 2 o 3 minutitos, te pido por favor, si tuvieras que agregar algo a la currícula, materias que no se dan concretamente, que vos decís, mira, se tendría que hablar en el sistema educativo, se tendría que hablar de tal materia y no se habla. Por ejemplo, en este momento el tema de la inteligencia artificial ineludible, va a tener que estar, todo el mundo habla, pero todavía está así nomás. Y un tema, hay mucha gente que ya está hablando del tema del manejo financiero, por ejemplo, ¿no? Este tema de que los pibes aprendan a manejarse financieramente. ¿Vos qué te parece que está faltando en la currícula como indispensable? Yo digo, podría decir que faltan un montón de cosas, pero me parece que también es necesario ver lo que no sobra. O sea, me parece que hay que trabajar mucho más y mejor matemática, prácticas del lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales, pero también hay que pensar que nosotros no somos simplemente una cabeza en la escuela, que también somos un cuerpo, y a veces se piensa poco en el cuerpo dentro de la escuela, y es fundamental pensar en los chicos que están conectados casi full life a las pantallas, que la escuela es una oportunidad para poder aprovechar el cuerpo, el propio y el de los otros, ¿no? Porque a veces también la escuela es un lugar para ensayar el futuro. Y entonces, ¿cómo pretendemos después que no tengamos los niveles de femicidio que tenemos en el país si en la escuela no logramos que los chicos puedan aprender a relacionarse entre sí, con sus cuerpos y con respeto? Entonces, digo, en la escuela falta también lo que se ha sacado, que es educación sexual integral. Mucha gente está desorientada y los medios en esto no contribuyen. No digo justamente ustedes, que en ese sentido sí lo hacen, pero muchos medios no contribuyen, por ejemplo, en lo que tiene que ver con no confundir. Algunos se creen el amague de que la ESI es una especie de dictadura de género. Y la ESI no es eso, la ESI es una política de cuidado. Y en ese sentido es fundamental recuperar y darle un espacio en la currícula o donde sea al cuidado del cuerpo, porque me estoy refiriendo a que para poder aprender a cuidar a los otros, tengo que saber cuidarme a mí mismo. Vos también decías, y por tu propia profesión, yo creo que la educación financiera también es clave por muchos motivos, pero no justamente para promover un sujeto especulativo, sino en todo caso entendiendo que hoy la billetera virtual y todo lo que tenga que ver con la plataformización de la vida cotidiana nos exige mayor responsabilidad y conocimiento en el manejo financiero, pero también teniendo claro que nadie puede ir muy lejos financieramente si tiene solamente deudas o no tiene un mango en el bolsillo. Por lo tanto, no ser tampoco en ese sentido cínicos. Y así podría seguir, pero por lo menos en los poquitos minutos que tenemos y que con los que cuento, digo, volver a recuperar el sentido del cuidado a través de las políticas de cuidado en las escuelas, trabajar educación financiera en el sentido que lo acabo de mencionar, pero también seguir aprendiendo lo fundamental que es aprender a comprender el mundo de manera crítica, aprender a escribir, aprender a expresarse, y un poco lo que hablamos fuera de micrófono que no quedó tiempo, y es
que no hay solamente un modo de conocer que tenga que ver con la lógica matemática o con, en todo caso, la aritmética, que también hay que reconocer que la inteligencia se expresa de muy diferentes modos, a través de la lógica matemática, pero también a través del arte y a través del cuerpo. Entonces, en ese sentido, la escuela es una oportunidad para poder invertir y desplegar diferentes modos de la relación con el conocimiento y de distintos tipos de inteligencias. Digo porque a veces solamente cotizan tanto en bolsa dos, porque son las que se toman en los exámenes multiple choice internacionales, pero hay muchos otros tipos de inteligencia que también son fundamentales en la vida. Así que esto como un poco lo aprieto como respuesta en el poco tiempo, Mario, que me dijiste que tenía. Bien. Y apelamos al sentido de sintaxis. Bien, porque la verdad es que la charla fluyó. Algo me dice que no va a ser la última vez que estés en el programa con nosotros, así que si tenés la amabilidad en otro momento y te citamos, sería un golazo para seguir tocando estos temas, ¿no? El tema nos apasiona, la educación nos apasiona, ¿no? Y cada vez que tenemos la oportunidad, traemos un invitado para eso. Y yo, a propósito, les digo también que me sentí muy cómodo, muy bienvenido, así que eso es la única y fundamental razón por la que digo, voy a agarrar de vuelta mi bicicleta y voy a venir acá por Valvanera a este hermoso estudio dentro de un edificio también muy acogedor. Vos sabés que lo contestaste solo, pero muchas veces le preguntamos al invitado si se siente cómodo. Nos encanta que nos diga que se siente cómodo sin que se lo preguntemos. Eso está buenísimo. Y dijiste que era futbolero. ¿De qué cuadro? Soy del equipo de barrio más importante del mundo. Del equipo de barrio más importante del mundo. A ver, ¿a quién vas a decir? ¿Ferro? No. Ay. Cerca. A ver, De la Paternal vengo. ¿De Argentinos Juniors? Sí, señor. Mirá vos, Ayer estuve en la cancha hasta horas de la Bien, casi noche. bien. Empatamos 0-0 con Boca. Sí, En una noche no tan fría, en la que creo, yo sé que siempre son más los bosteros, pero bueno, esas son las estadísticas de país, en la que creo que merecíamos, Sí, un bolsito. Sí. Yo como bostero ayer lo sufrimos en una casa bostero. Yo lo fui a ver a la casa de mi viejo. No sabía que estábamos acá compartiendo. Y lo sufrimos todo el tiempo. La verdad que merecieron ganar ustedes, pero largamente. Por lo demás, che, un gusto que hayas venido. Igualmente. No sé, para el equipo me imagino que también a pulgar para arriba con la visita. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Mientras le digo al operador que tenga el tema ahí. Pasó Gabriel Brenner por nuestro programa. Muchas gracias por haber venido. Estamos en contacto, Gabriel. Dale. Gracias.